Saludos, en esta entrega vamos a crear una agenda electrónica con Blazor Server utilizando Visual Studio 2022. También estaremos utilizando Microsoft SQL Server. En esta ocasión tengo instalada la versión 2022 también. Entonces, acá tengo abierto ya Visual Studio 2022 y le voy a dar a crear un proyecto. El primer paso es seleccionar el lenguaje de programación, en este caso C#. Luego buscamos en toda la plataforma y buscamos en Web. En web nosotros debemos elegir aplicación Blazor Server y le vamos a dar a siguiente. Acá nosotros vamos a especificar que la ubicación de nuestro proyecto, en mi caso, yo lo voy a dejar en una carpeta llamada LP3 porque este video está plasmado para lenguaje de programación 3 y nuestro proyecto se va a llamar Agenda Electrónica. Agenda Electrónica. Le vamos a dar a siguiente. Acá vamos a elegir el framework o más bien la librería base .NET 7. No vamos a elegir la autenticación, vamos a deshabilitar de momento el HTTPS para agilizar en el tema de entorno de desarrollo. El HTTPS ya se utiliza más para aspectos de producción, es decir, cuando se va a publicar ya nuestra aplicación en un servidor para su uso público. Vamos a darle a crear. Creado nuestro proyecto, yo voy a proceder a publicar este proyecto a GitHub. Para hacer eso, yo simplemente voy acá en la parte de abajo donde dice agregar al control de código fuente. Le digo que quiero agregarlo en Git. Y como ya yo he trabajado anteriormente publicaciones de mi código fuente en GitHub, acá es necesario que si ustedes quieren realizar este paso, tendrían que registrarse en GitHub, crear una cuenta y luego especificar cómo se llamaría su repositorio de manera pública. Es decir, este proyecto estará disponible en esta URL y para que ustedes puedan tener acceso a este repositorio. Voy a dar acá van a observar que tengo git ignore, no le voy a poner licencia, le voy a agregar el readme. Voy a dejar los datos tal cual, lo único que voy a decir es que el repositorio es público. Le voy a dar a crear y a enviar. En este proceso se inicia en segundo plano la creación del repositorio, entonces él tendrá aquí pendiente la subida de los archivos. Bien, en lo que esto se sube, bueno, ya terminó, vamos a continuar creando la estructura de nuestro proyecto. En este caso debemos entender que Blazor Server tiene diferentes capas, por así decirlo. Tenemos la carpeta Data y tenemos la carpeta Page. Y aquí cabe señalar que en la carpeta Page es donde vamos a diseñar todas las interfaces gráficas para el usuario. Y en la carpeta Data vamos a crear toda la lógica que concierne a el tratado de información o el tratado de data, por así decirlo, incluyendo la conexión a base de datos. Aunque acá él trae un modelo al que él dice llamar Weather Forecast, que hace referencia al estado del clima. Esto más bien es un objeto, un elemento, una clase que tiene propiedades que vamos a ver en lo adelante y luego está el servicio acá debajo. Nosotros no vamos a trabajar en base a ese esquema, sino que vamos a trabajar con un esquema diferente. Como vamos a trabajar una agenda, en la carpeta data vamos a crear una carpeta a la que vamos a llamar models con la M mayúscula. Siempre es importante que tengan pendiente que toda carpeta, todo archivo que se genere acá debe comenzar con la primera letra mayúscula. Eso de todo minúscula, cero, nada de eso. Models. Entonces, en Models vamos a hacer clic derecho y vamos a agregar una clase. Esta clase llevará por nombre contacto. Y esta clase será pública y obviamente, ¿por qué se llama contacto? Bueno, porque esta clase es la que va a definir la estructura de la data que nosotros vamos a tratar a nivel de base de datos y que en el fondo representará una tabla a nivel de base de datos.
y en la tabla esta se llamará contactos en plural. Por ende, aquí vamos a declarar las propiedades, lo que se consideran como atributos o columnas a nivel de tablas en base de datos. Empezamos poniendo el snippet prop, que hace referencia a una propiedad, y con pulsar la tecla Tab, él nos va a asistir con la creación de nuestra primera propiedad entera llamada ID, que se va a utilizar como llave primaria a nivel de base de datos. Y por ende, acá nosotros vamos a colocar la palabra reservada key, que proviene de la clase System Component Model Data Notation, para especificar, como vamos a trabajar con Entity Framework, que ID representa mi primary key a nivel de base de datos. Seguido de esto, continuamos con las siguientes propiedades. Probe, presiono Tab. En este caso voy a especificar el nombre del contacto, que va a ser tipo string. Nombre. Voy a presionar control D para duplicar y control D para seguir duplicando. Y acá voy a poner teléfono y debajo voy a poner dirección. Estos al final le voy a poner null. Esto es para que no se permitan nulos a nivel de base de datos acá, y también me quite el warning diciéndome que no acepta valores nulos. Es decir, eso es un not null a nivel de SQL en la tabla. Con esto nosotros definimos nuestro primer modelo que va a establecer la estructura de nuestra tabla a nivel de base de datos. Y aquí terminaría el paso de la creación de modelos.